Queridos amigos, un gusto, un placer saludarles. La reflexión la encontramos en el libro de Primero de Samuel, capítulo 3. Mira cómo dice el versículo número 1. El joven Samuel ministraba a Jehová. Se menciona a Samuel como un joven. Algunos consideran que tenía posiblemente 12 años. Fuese la edad que tuviese, la Biblia lo declara como un joven. En la plena juventud o adolescencia o en cada etapa de nuestras vidas, estamos llamados a permanecer delante de Jehová. Y es interesante la manera de cómo a Samuel se le presenta en este pasaje bíblico, como un joven que ministra a Jehová. Queridos amigos, lo primero es lo primero. Necesitamos buscar el reino de Dios y su justicia. Permitir que nuestra vida gire alrededor de la persona de Jehová. Y de igual forma, la Biblia menciona en presencia de Elí. Estaba rodeado del sacerdote y de los hijos del sacerdote en un ambiente hostil, en un ambiente de oscuridad, de tinieblas. Pero aún en medio de eso, él está dispuesto a ministrar exclusivamente a Jehová. Es interesante notar, queridos amigos, que aún en medio de tanta maldad, estamos llamados a ministrar a Jehová. Y la palabra del Señor menciona que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La oscuridad, las tinieblas, que de una u otra manera se manifestaban en el sacerdocio, pero también en el pueblo de Israel, hacía que entonces no había palabra de Jehová. Ahora, cabe señalar que por la dureza del corazón de Israel, pues esto había sido causa por las cuales la palabra escaseaba en aquellos días. Era la dureza del corazón que había en los hijos de Israel y la corrupción del sacerdocio. Dios hablará y guiará cuando su pueblo lo busque y cuando sus ministros busquen servirle diligentemente. Ahora, cuando vamos al versículo 2 al 4, percibimos las primeras palabras de Dios a Samuel. Dios toma la iniciativa para llamar a su profeta, al joven Samuel, y lo llama en 4 ocasiones. Samuel aún todavía no ha aprendido a escuchar la voz de Jehová y piensa que es Elí el que le está hablando. En la tercera ocasión, Elí le dice: cuando te vuelva a hablar, di, he aquí, o heme aquí, tu siervo oye. Y es interesante la manera de cómo Samuel responde al cuarto llamado de parte de nuestro Dios. Sin duda, se presenta una frase: antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Es una figura retórica, esto simplemente significa antes del amanecer, pero también sugiere los oscuros tiempos espirituales de Israel. Son tiempos oscuros y probablemente oscurecerán más. En varias ocasiones se desea apagar la lámpara del Señor por la maldad que de una otra manera se suscita a diario. Pero ante todo eso, Dios está dispuesto una vez más a hablar y tener palabra de nuestro Dios. Así que en la cuarta ocasión, ahora el mismo Samuel responde: heme aquí, que tu siervo escucha. Y Dios le manifiesta lo que habrá de acontecer para con Elí, pero también para con sus hijos. Al siguiente día, Elí llama a Samuel y le pide que le diga todo lo que Dios le ha dicho. De tal forma que las cosas que Dios le había dicho a Samuel no eran
satisfactorios para la vida de Samuel y de sus hijos. Dios habría de quitar totalmente el ministerio de Elí y de igual manera de sus hijos. Por lo tanto, nos encontramos que el juicio de Dios cae sobre la casa de los hijos de Elí. Hay una frase interesante: por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Elí sabe de esta iniquidad por su propia observación y por los informes del pueblo, pero especialmente porque Dios la dio a conocer por el mensaje del varón de Dios a través de Samuel. La iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Es una condena terrible. Dios le está diciendo a Elí: es demasiado tarde. Ahora ya no hay oportunidad para arrepentirte. El juicio ha sido sellado. Por lo tanto, nos encontramos que la situación no es favorable para Elí, ni mucho menos para sus hijos. Queridos amigos, necesitamos hoy más que nunca escuchar la palabra de Dios y hacer todo lo que Dios pide que hagamos. Así como Samuel fue llamado, también en el siglo XXI Dios te llama, de tal forma que puedas llevar la palabra de Dios y decirla en su totalidad como Dios pide que lo hagamos. Así como Samuel, también Dios pone su mirada en ti y Él toma la iniciativa para llamarte con el propósito de exhortar a tu familia, a tu iglesia, a la sociedad, en el lugar donde Dios nos ha colocado. Que podamos ser fieles siervos, así como Samuel lo hizo, y podamos responder: heme aquí, que tu siervo oye. Que el Señor te bendiga.